Una niña de 4 años aparece en tu campo a medianoche, cargando un bebé, con los pies sangrantes y terror en los ojos. Sus primeras palabras te paralizan. Mi papá mató a mi mamá porque tuvo otra niña. Viene por nosotras. ¿Qué harías? ¿Cerrarías la puerta por miedo? ¿O arriesgarías todo para salvar a 2 inocentes? México, 1890. Una época donde los hijos varones valían oro y las niñas a veces eran vistas como maldición. Donde la violencia doméstica se escondía detrás de bardas de adobe y el silencio se compraba con terror. Pero esta es la historia de algo extraordinario. Una mujer indígena que sobrevivió al infierno más brutal. Una niña de 4 años que se convirtió en heroína para salvar a su hermana bebé. Y un hombre solitario que descubrió que algunas batallas valen más que la vida misma. Lo que viene a continuación te va a partir el alma. Pero también te va a demostrar que el amor puede vencer hasta la maldad más absoluta. Si ya sientes que esta historia va a cambiar algo dentro de ti, dale like y suscríbete, porque lo que estás a punto de escuchar va a quedarse contigo para siempre. Porque cuando una madre indígena llamada Sayen renace de las cenizas del dolor más profundo, nace una leyenda que salvaría cientos de vidas. ¿Estás listo para conocer a la madre silenciosa que salvó muchas voces? Don Aurelio Vázquez. Estaba revisando el ganado en el pastizal más lejano de su hacienda cuando escuchó ese llanto que venía de entre los matorrales de mezquite, un sonido que no lograba identificar completamente, pero que hizo que su corazón de hombre experimentado en todas las tragedias del desierto latiera más rápido como presentimiento de desgracia inminente. A los 54 años, viudo desde hacía casi una década después de que una fiebre terrible se llevara a su amada esposa, Dolores. Durante el invierno más crudo que recordaba la región, había aprendido a confiar plenamente en las señales que la vida mandaba, especialmente aquellas que llegaban en medio de la madrugada, como presagios que el viento del desierto traía desde lugares muy lejanos. El viento nocturno del desierto sonorense tenía la costumbre de traer historias extrañas, gemidos de almas en pena, lamentos de madres que habían perdido a sus hijos, ecos de batallas antiguas entre yaquis y apaches. Pero este sonido era diferente, más real, más urgente, más desesperado. Dejó su caballo árabe pastando tranquilamente entre los zacates secos y caminó con pasos cautelosos hacia el origen del sonido, pisando con el cuidado que había aprendido en años de cazar venados y pumas por los cañones rocosos de la sierra, donde un paso en falso podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Lo que vio allí, escondido entre la vegetación espinosa como una visión surgida de las leyendas más antiguas que contaban los abuelos yaquis alrededor del fuego, lo hizo correr como no corría desde sus años de juventud, cuando perseguía bandidos y apaches por los senderos más peligrosos de toda la frontera norte. Una niña pequeña, que no debía tener más de 4 años, según calculó su ojo experto en juzgar edades de potros y becerros, estaba sentada en el suelo polvoriento como un espíritu del desierto que hubiera tomado forma humana, sosteniendo en sus bracitos delgados y temblorosos un bulto de rebozos descoloridos que se movía ligeramente y emitía los gemidos débiles, característicos de un recién nacido. La criatura tenía los pies descalzos, pequeños y perfectos, pero cortados brutalmente por piedras filosas y espinas de nopal, con heridas que sangraban creando pequeños riachuelos rojos en la tierra seca. Su vestidito de algodón crudo estaba rasgado en varios lugares, sucio de tierra colorada del desierto y manchado con lo que parecían gotas de sangre seca que contaban una historia terrible sin necesidad de palabras. Pero fueron los ojos de ella los que partieron el corazón curtido de don Aurelio en 2 pedazos iguales, ojos grandes como platos de talavera, negros como la obsidiana volcánica, brillantes de lágrimas no derramadas, y cargados con el peso de haber visto cosas que ninguna criatura inocente de esa edad debería presenciar jamás en toda su existencia. Eran los ojos de alguien que había perdido para siempre esa inocencia natural de la infancia. Ojos que habían visto la maldad humana en su forma más pura y destructiva. Ojos que reflejaban un terror tan profundo que parecía haberse instalado en su alma como un huésped permanente.
Niña, por el amor de la Santísima Virgen de Guadalupe, ¿qué estás haciendo aquí solita en medio de esta nada infinita?, preguntó don Aurelio, agachándose lentamente para quedar exactamente a la altura de sus ojos, hablando con la voz más mansa y tranquilizadora que pudo encontrar en su arsenal de tonos. La misma voz pausada y calmada que usaba para tranquilizar a los potros bravos recién llegados de la sierra, cuando llegaban asustados y recelosos. La niña lo contempló por un tiempo que pareció eterno, como el silencio absoluto del desierto al mediodía, cuando hasta los coyotes se esconden en sus madrigueras y las víboras buscan la sombra de las rocas. Sus labios pequeños temblaron varias veces como hojas de álamo en la brisa, como si las fuerzas se le escaparan junto con las lágrimas silenciosas que comenzaron a rodar por sus mejillas sucias de polvo y desesperación. Era evidente que estaba tomando una decisión crucial, decidiendo si podía confiar en aquel hombre grandote de barba canosa y ojos bondadosos que brillaban con preocupación genuina, o si debía seguir huyendo hacia la nada infinita del desierto, donde la muerte por sed y calor sería más piadosa que lo que había dejado atrás. Cuando finalmente logró articular las palabras, su voz era apenas un susurro quebrado y ronco que cortó la madrugada fría como una navaja recién afilada. Mi papá mató a mi mamá, porque tuvo otra niña en lugar del niño que él quería. Dijo que iba a regresar para matarnos a nosotras también, porque somos inútiles y solo damos gastos. Por favor, señor bueno, sálvenos antes de que nos encuentre aquí y cumpla su promesa. Don Aurelio sintió que el mundo entero comenzaba a girar alrededor de él, como un remolino de arena y viento, como si todos los demonios del desierto se hubieran desatado simultáneamente dentro de su pecho. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo duro bajo el sol sonorense, comenzaron a temblar de una mezcla explosiva de rabia santa y compasión infinita. Con movimientos deliberadamente lentos para no asustar más a las criaturas, tomó a la niña en sus brazos junto con el bebé que cargaba como su tesoro más preciado, sintiendo inmediatamente cómo ambos cuerpecitos temblaban incontrolablemente de frío nocturno, terror absoluto y agotamiento extremo después de haber caminado quién sabe cuántas leguas interminables por el desierto hostil, bajo la luz pálida e insuficiente de la luna menguante. El bebé que la niña protegía era evidentemente su hermana menor, una criatura que no podía tener más de unas pocas semanas de vida, envuelta en trapos que alguna vez habían sido blancos pero ahora estaban manchados y sucios. A pesar de todo, respiraba con normalidad y sus ojitos, cuando los abrió brevemente, mostraban la misma profundidad oscura que los de su hermana mayor. Montó en su caballo con las dos niñas pegadas fuertemente a su pecho como polluelos buscando el calor de la madre, y cabalgó hacia la casa grande de su hacienda como si el mismo demonio de la violencia doméstica lo persiguiera a través de los pastizales secos, levantando una nube de polvo rojizo bajo la luz, cada vez más débil de las estrellas que comenzaban a desaparecer con la proximidad del amanecer. «¡Esteban Yocupicio! ¡Refugio Morales!», gritó con una voz que resonó por todo el patio empedrado de la hacienda como un trueno en época de secas, tan pronto como llegó al casco principal de la propiedad, despertando inmediatamente a sus peones más confiables que dormían en el amplio barracón de adobe que había construido especialmente para ellos. «Despierten ahora mismo, todos. Tenemos una emergencia muy grave aquí». Esteban Yocupicio apareció primero, emergiendo del barracón como una sombra rápida y silenciosa. Era un hombre moreno y fuerte de sangre yaqui completamente pura, descendiente directo de los guerreros legendarios que habían resistido con fiereza sobrehumana tanto a los ataques brutales de los apaches como a las campañas militares de los federales mexicanos. Había trabajado en la hacienda desde que era apenas un muchacho de 15 años, y durante todos esos años se había ganado la confianza absoluta e inquebrantable del patrón por su lealtad ciega, su valor probado en múltiples situaciones peligrosas y su capacidad para mantener la calma en los momentos más críticos. Refugio Morales. Vino inmediatamente después, ajustándose los pantalones de manta mientras corría hacia el patio principal. Era un mestizo de unos 40 años con ojos verdes que delataban algún antepasado español perdido en las brumas del tiempo.
Un hombre de confianza absoluta que conocía cada palmo de tierra de toda la región como si hubiera nacido con un mapa detallado, grabado permanentemente en la memoria. Desde los aguajes más escondidos hasta las cuevas secretas, donde se refugiaban los bandidos cuando huían de la justicia. Ambos hombres habían desarrollado esa capacidad especial de los trabajadores del campo para despertarse inmediatamente al primer llamado del patrón, sin importar la hora o las circunstancias, listos para enfrentar cualquier emergencia que pudiera presentarse en aquellas tierras donde los peligros acechaban constantemente. «¿Qué pasó, patrón? ¿Qué emergencia es esta?», preguntó Esteban con voz preocupada, notando inmediatamente las dos criaturas que don Aurelio cargaba en brazos y observando con ojo experto las condiciones lamentables en que se encontraban, desde sus ropas desgarradas hasta las expresiones de terror que llevaban grabadas en sus rostros infantiles. Estas niñas pequeñas huyeron de su casa atravesando todo el desierto durante la noche», explicó don Aurelio con voz tensa y cargada de una emoción que sus hombres rara vez habían escuchado en todos los años que llevaban trabajando junto a él. El padre, que es un desgraciado sin alma, mató a la madre porque dio a luz otra niña en lugar del hijo varón que él esperaba, y ahora quiere matar a estas criaturas inocentes también. Vamos a protegerlas aquí con nuestras propias vidas si es necesario, y después vamos a salir a buscar a ese maldito criminal para que pague por todos sus crímenes contra su propia familia. La niña mayor, Itzel, nombre maya que significaba estrella de la noche, logró contar entre sollozos la historia más desgarradora. Su padre, Rodolfo Mendoza, exsoldado endurecido por la guerra, había golpeado brutalmente a su madre, Sayen, por parir otra hija. Le pegó tanto que ya no se podía levantar, susurró Itzel. Después agarró el machete y mi mamita gritó muy feo. Yo me escondí con mi hermanita, Xochitl. Pero escuché todo. Cuando él salió, supe que tenía que correr o nos iba a matar también. «Virgen Santísima», murmuró Refugio persignándose. «¿Qué demonio hace eso a su propia familia?». Don Aurelio llamó a Citlali, la mujer indígena de la cocina, madre experimentada de 5 hijos. «Estas criaturas estarán bajo mi protección», prometió Citlali, recibiendo a las niñas con ternura maternal. «Nadie las tocará mientras yo viva». Durante todo el día, don Aurelio organizó la defensa de la hacienda como para una guerra. Distribuyó a sus hombres en puntos estratégicos, mandó avisar a los vecinos, preparó armas. Si Rodolfo aparecía buscando a sus hijas, encontraría resistencia feroz. «Da Refugio, ¿conoces bien los rumbos del río Bavispe donde vivían?» «Como la palma de mi mano, patrón. Cacé mucho en esas sierras. Si ese desgraciado está escondido por allá, lo encontraremos». «Entonces mañana al alba vamos por él. Hay que encontrar a la madre para darle sepultura cristiana, y hay que hacer que ese criminal pague por sus crímenes». Esa noche, bajo las estrellas infinitas del desierto, don Aurelio hizo una promesa silenciosa. Encontraría justicia para esa familia destrozada, costara lo que costara. El amanecer del día siguiente encontró a don Aurelio, Esteban y Refugio, ensillando cuidadosamente sus mejores caballos en el patio empedrado de la hacienda, todos armados hasta los dientes con la mejor artillería disponible, y determinados como guerreros antiguos que parten para una misión sagrada de la que saben que dependen vidas humanas completamente inocentes. Las armas que llevaban no eran para intimidar o hacer alarde. Cada hombre portaba un rifle Winchester de repetición bien aceitado y con suficientes balas para una batalla prolongada, pistolas Colt con tambores llenos y munición extra en las cartucheras de cuero, y machetes afilados como navajas que podían cortar un cabello al aire limpio. Todos sabían por experiencia que podrían enfrentarse a una situación donde la diferencia entre la vida y la muerte se decidiría en cuestión de segundos, y estaban completamente preparados para hacer lo que fuera necesario. Antes de montar en su caballo favorito, don Aurelio se dirigió una última vez al cuarto donde Itzel y la pequeña Xochitl descansaban bajo el cuidado vigilante y protector de Citlali.
Se arrodilló reverentemente al lado de la cama improvisada y tocó con suavidad infinita el hombro delgado de la niña mayor, que despertó inmediatamente sobresaltada, como quien vive en un estado constante de alerta máxima, con los ojos inmediatamente llenos de ese miedo ancestral que se había instalado en su alma como un huésped permanente. «Ay, Itzel, hijita de mi corazón, el tío Aurelio va a salir un ratito para resolver unas cosas muy importantes que tienen que ver con ustedes», le dijo con la voz más tranquilizadora y paternal que pudo encontrar en todo su repertorio emocional. «Tú te quedas aquí muy tranquila con la tía Citlali, cuidando a tu hermanita. Xochitl, como la niña grande y responsable que eres. ¿Está bien? Te prometo por la Santísima Virgen de Guadalupe y por todos los santos del cielo que nadie, absolutamente nadie en este mundo, les va a hacer ningún tipo de daño mientras yo tenga vida y fuerzas para impedirlo». La niña lo agarró del brazo con una fuerza completamente sorprendente para alguien tan pequeña y aparentemente frágil, clavándole los deditos como pequeñas garras, con la desesperación de quien se aferra a la única tabla de salvación en medio de un naufragio total. «¿Va a buscar a mi papá, verdad, tío Aurelio?», preguntó con una voz temblorosa que se quebró en varias sílabas. «Por favor, se lo suplico por el alma de mi mamita, no deje que él me encuentre a mí ni a mi hermanita. Él nos dijo que nos iba a hacer desaparecer a las dos para siempre, exactamente igual que hizo con mi mamá, y que después iba a decir en el pueblo que nos habíamos ido con unos arrieros. Prometió que así nadie sabría nunca lo que realmente pasó en nuestra casa». «Eso no va a pasar jamás de los jamases, mi niña más querida», respondió don Aurelio, con una convicción que salía directamente desde lo más profundo y sagrado de su alma, desde ese lugar donde un hombre guarda sus promesas más solemnes. «Puedes confiar completamente y sin ninguna duda en el tío Aurelio. Te doy mi palabra de honor que mientras yo respire y tenga sangre corriendo por las venas, ningún mal, por pequeño que sea, va a tocarles a ti ni a tu hermanita preciosa». Los tres hombres partieron inmediatamente hacia la sierra áspera y peligrosa que separaba la hacienda de la región selvática del río Bavispe, siguiendo con precisión milimétrica las indicaciones detalladas que Itzelacita había logrado proporcionar a pesar de su corta edad y del trauma psicológico terrible que había experimentado. Era una cabalgata extremadamente arriesgada de casi 4 horas continuas a través de veredas traicioneras que muy pocos conocían. Caminos serpenteantes que se perdían entre rocas gigantescas y cactáceas centenarias que Refugio Netter había aprendido a navegar durante sus años de cazador solitario en aquellas tierras hostiles. El paisaje que atravesaron era a la vez desolado y hermoso, con esa belleza salvaje característica del desierto sonorense. Cerros completamente pelones bajo el sol implacable, que ya comenzaba a calentar intensamente. Cañadas profundas, donde crecían mezquites retorcidos por el viento y la falta de agua, y de vez en cuando algún oasis pequeño y verde alrededor de un manantial escondido, donde se refugiaban las pocas criaturas que lograban sobrevivir en aquel ambiente absolutamente hostil a la vida. «Patrón», dijo Esteban, mientras cabalgaban por un sendero especialmente angosto que corría entre 2 paredes verticales de roca volcánica. «¿Qué vamos a hacer exactamente si encontramos a ese hombre maldito?» Don Aurelio reflexionó cuidadosamente por un momento largo, contemplando todas las opciones que tenían ante ellos, cada una con sus propias consecuencias morales, legales y prácticas, cada una con sus propios riesgos y posibles desenlaces. «Primero que todo, vamos a buscar minuciosamente el cuerpo de Sayen, la madre de las niñas», respondió con voz pausada y reflexiva. «Si realmente la mató como nos contó la pequeña Itzel, vamos a llevarnos sus restos mortales para darle sepultura cristiana completa en el cementerio bendito de nuestro pueblo, con misa cantada y todo lo que corresponde. Ninguna mujer, por más pobre y desamparada que haya sido en vida, merece quedar tirada como animal muerto en el monte, sin oraciones ni lágrimas que acompañen su partida al cielo. Y si por algún milagro de Dios la encontramos viva, patrón, y si ese desgraciado la tiene prisionera en algún lugar torturándola lentamente,
Entonces la rescatamos inmediatamente y la llevamos de vuelta con sus hijas, donde debe estar cualquier madre decente, para que puedan volver a ser la familia que Dios quiso que fueran desde el principio. ¿Y si ese Rodolfo Mendoza se resiste, don Aurelio? Si trata de pelear contra nosotros o si intenta escaparse. El hacendado miró fijamente hacia el horizonte lejano donde las montañas se perdían en la bruma ondulante del calor, recordando vívidamente todas las veces anteriores que había tenido que defender lo suyo contra apaches sanguinarios, bandidos armados hasta los dientes y federales corruptos que abusaban de su autoridad. Ya maté pumas rabiosos y osos hambrientos para proteger mi ganado. Esteban, respondió con una calma que helaba la sangre. Si es absolutamente necesario para proteger a criaturas inocentes, no voy a dudar ni un segundo en matar a la bestia maldita que las amenaza. Hay cosas en esta vida que un hombre decente simplemente no puede permitir que sucedan, y lastimar a niños indefensos está en el primer lugar de esa lista. Llegaron a la región indicada por Itzel, exactamente cuando el sol alcanzaba su punto más alto en el cielo despejado, y el calor comenzaba a volverse casi insoportable incluso para hombres completamente acostumbrados al clima extremo del desierto sonorense. Era un área completamente aislada y desolada, con algunas construcciones miserables dispersas entre la sierra seca y el cauce pedregoso del río, lugares donde gente desesperada, fugitiva o simplemente antisocial vivía deliberadamente lejos de los ojos inquisidores de las autoridades y de la sociedad decente. La primera casa que encontraron en su búsqueda estaba claramente abandonada desde hacía mucho tiempo, con las paredes gruesas de adobe desmoronándose lentamente bajo la acción implacable del viento, la lluvia ocasional y el paso inexorable de los años, y maleza espinosa creciendo libremente a través de lo que alguna vez había sido la puerta principal de acceso. Pero había señales inequívocas de actividad humana muy reciente que un ojo experto como el de Refugio podía detectar inmediatamente. Huellas frescas de botas con clavos en la tierra suelta que rodeaba la construcción, cenizas todavía tibias de una fogata que había sido apagada recientemente y marcas profundas en la corteza donde alguien había amarrado un caballo a un mezquite cercano durante varias horas. Alguien estuvo aquí hace muy poco tiempo, observó Refugio, examinando las huellas con la meticulosidad y experiencia de un rastreador experto que había aprendido sus habilidades de los mejores cazadores yaquis. A juzgar por la profundidad de las marcas y la humedad que todavía conserva la tierra removida, yo diría que fue ayer en la noche muy tarde o esta madrugada muy temprano. Fue exactamente en ese momento cuando todos escucharon el gemido. Era un sonido increíblemente débil, casi imperceptible para oídos menos entrenados, que venía claramente desde el interior de la construcción arruinada, un lamento prolongado de dolor físico y desesperación emocional que hizo que los tres hombres se miraran instantáneamente entre ellos con una mezcla explosiva de esperanza renovada y horror creciente ante lo que podrían encontrar. Don Aurelio hizo señas silenciosas pero inequívocas a sus dos compañeros para que permanecieran en completo silencio y se acercó con pasos extremadamente cautelosos a la entrada semidestruida de la casa, con su rifle Winchester completamente preparado para disparar al primer signo de peligro. Sus muchos años de experiencia en situaciones potencialmente mortales le habían enseñado que la paciencia, la prudencia y la preparación adecuada podían ser fácilmente la diferencia entre regresar vivo a casa o quedarse para siempre en aquel lugar desolado. Lo que vio al asomarse cuidadosamente por el hueco irregular que había sido la puerta de entrada lo llenó instantáneamente de una furia santa que quemaba como el fuego mismo del infierno, pero también de una compasión profunda e infinita que le llegó hasta las raíces más profundas del alma y le hizo recordar por qué había decidido dedicar su vida a proteger a los indefensos. Una mujer joven estaba amarrada con cuerdas gruesas en el rincón más oscuro y húmedo de la casa, completamente arruinada, con heridas visibles y sangrantes por todo el cuerpo maltratado y ropas desgarradas que apenas cubrían su cuerpo desnudo. Estaba evidentemente consciente, pero apenas tenía fuerzas para levantar la cabeza cuando vio la silueta imponente de Don Aurelio,
recortada contra la luz cegadora del sol del mediodía en la entrada. Tenía el rostro completamente hinchado por los golpes sistemáticos, los labios partidos y sangrantes, y moretones de colores diversos que cubrían sus brazos, piernas y cuello, como manchas púrpuras del sufrimiento más extremo. Pero lo más terrible e impactante eran sus ojos. Ojos que habían perdido completamente toda esperanza de salvación y que miraban con el terror absoluto de quien ha sido quebrada sistemáticamente por la crueldad más refinada y despiadada. «Por favor, señor», murmuró con una voz completamente ronca y quebrada por los gritos. «No me lastime más de lo que ya me ha lastimado. Ya no aguanto más dolor. Le prometo por la Virgen Santísima que no voy a contar nada a nadie de lo que pasó aquí. Por favor, tenga compasión de mí». «Calma, señora, calma completamente», dijo don Aurelio, con la voz más suave y tranquilizadora que pudo encontrar en todo su ser, guardando inmediatamente su rifle y levantando ambas manos para mostrar claramente que no tenía intenciones agresivas de ningún tipo. «Nosotros no venimos a hacerle daño. Al contrario, vinimos específicamente a buscarla y a rescatarla. Sus 2 hijas están completamente seguras en mi hacienda, esperándola con todo el amor del mundo». Fue como si una chispa de vida divina hubiera regresado súbitamente a los ojos completamente apagados de aquella mujer torturada sistemáticamente durante días enteros. «Itzel, Xochitl», susurró con voz quebrada por una emoción que no había sentido en semanas. «Mis niñas, ¿ellas realmente lograron escapar de este infierno? ¿Están realmente vivas y completamente a salvo?» «Sí, señora. Sayen, su hija, Itzel, llegó a mi hacienda en medio de la madrugada, cargando a la bebé, Xochitl, pidiendo ayuda desesperadamente. Están completamente seguras bajo nuestra protección armada. Ahora vamos a sacarla a usted inmediatamente de aquí y llevarla directamente con ellas, donde debe estar cualquier madre que se respete». Mientras don Aurelio desataba con cuidado infinito las cuerdas gruesas y ásperas que mantenían prisionera a Sayen y la cubría respetuosamente con su propia camisa de algodón para proteger su pudor y dignidad. Esteban Coria Refugio montaron guardia extremadamente vigilante en el exterior de la construcción, con todos sus sentidos alerta, sabiendo perfectamente que Rodolfo Mendoza podría regresar en cualquier momento y encontrarlos en plena operación de rescate. La historia completa que Tsayenquest logró contar mientras don Aurelio la ayudaba con paciencia infinita a caminar lentamente hacia donde habían dejado los caballos era incluso mucho peor de lo que los 3 hombres habían imaginado en sus pesadillas más terribles. Rodolfo no la había matado inmediatamente como había creído la pequeña Itzel, al escuchar los gritos y después el silencio. En lugar de eso, la había mantenido deliberadamente prisionera en aquella casa abandonada, torturándola física y psicológicamente durante días enteros, amenazándola constantemente con volver por las niñas cuando terminara completamente de castigarla por su supuesto fracaso como esposa y madre. Él me dijo repetidas veces que había matado a mis 2 hijas, continuó Sayen, entre sollozos desgarradores. Me describía con detalles terribles cómo las había ahogado en el río como si fueran gatitos que estorban, y que cuando terminara completamente conmigo, iba a ir al pueblo a decir que nos habíamos escapado todas con algún hombre. Dios santo y misericordioso. Yo realmente creí durante todas estas semanas que mis bebés preciosas estaban muertas. Esteban Montín había preparado rápidamente una cama improvisada pero cómoda en la carreta resistente que habían traído específicamente para esta posibilidad, forrándola cuidadosamente con sarapes limpios y suaves. Sayen estaba evidentemente demasiado débil y malherida para aguantar la jornada completa de regreso montada a caballo. «Patrón», dijo Refugio, en voz muy baja pero urgente, señalando discretamente hacia una polvareda considerable que se acercaba rápidamente por el sendero principal. «Viene alguien por ahí, y por la forma violenta como está cabalgando, viene con mucha prisa y con malas intenciones evidentes. Rodolfo Mendoza»,
Apareció finalmente en la pequeña explanada montado en un caballo flaco, sudoroso y evidentemente maltratado, presentando la imagen perfecta de un hombre completamente demacrado por el alcohol, la violencia y la vida disoluta. Sus ropas estaban sucias y desgarradas. Tenía varios días sin rasurarse, y sus ojos completamente inyectados en sangre delataban noches enteras de borrachera, violencia y depravación sin límites. Cuando vio la carreta y se dio cuenta inmediatamente de que Sayen Turm estaba siendo llevada lejos de su prisión improvisada, desmontó rápidamente con movimientos torpes pero agresivos y sacó un machete largo y completamente oxidado que brillaba siniestramente bajo la luz intensa del sol del mediodía. ¿Quién carajo tiene los huevos suficientes para meterse en lo que no le importa una mierda?, gritó con voz completamente ronca de alcohol y rabia acumulada, escupiendo al suelo con desprecio. Esa mujer es mi esposa completamente legítima ante Dios y ante la ley, y nadie, absolutamente nadie en este mundo, tiene derecho a llevársela de aquí sin mi permiso. Don Aurelio salió calmadamente de detrás de su refugio de piedra volcánica con el rifle Winchester, apuntando directamente al pecho del agresor, manteniendo esa calma aparente que había desarrollado y perfeccionado durante años de enfrentar situaciones extremadamente peligrosas. Ella no es propiedad de nadie, desgraciado maldito, respondió con una voz firme que resonó claramente entre todas las rocas del cañón. Y mucho menos de alguien que golpea brutalmente a mujeres indefensas y abandona criaturas inocentes para que mueran lentamente en el desierto. Tus hijas están ahora bajo mi protección personal, y tú vas a responder completamente por todos tus crímenes contra tu propia familia. Rodolfo Nedina miró desesperadamente alrededor como un animal completamente acorralado, buscando con los ojos alguna salida o ventaja que le permitiera recuperar el control absoluto de la situación. ¿Las mocosas inútiles?, preguntó con una carcajada completamente sin humor. ¿Dónde carajo están esas pequeñas desgracias? Tengo que terminar completamente lo que empecé hace semanas. No sirven para absolutamente nada más que para comer mi comida y darme problemas constantemente. Fue exactamente en ese momento cuando Sayen, reuniendo las últimas fuerzas que le quedaban después de días enteros de tortura sistemática, se las arregló para incorporarse lentamente en la carreta y gritó con una voz que parecía venir directamente desde las profundezas mismas de su alma completamente herida. «Monstruo del mismísimo demonio, ¿cómo puedes atreverte a hablar así de tus propias hijas de sangre? Ellas son ángeles completamente inocentes que no han hecho nada malo en toda su corta vida. Y tú eres la bestia más grande y despiadada que ha parido esta tierra maldita». Rodolfo avanzó inmediatamente hacia la carreta con el machete en alto, con la furia y el odio distorsionando completamente sus facciones hasta convertirlo en algo que ya no parecía remotamente humano. Pero no contaba para nada con la puntería absolutamente certera y los reflejos increíblemente rápidos de Esteban Yocupicio, cuya herencia guerrera yaqui se manifestó perfectamente en el momento más crítico y necesario. El disparo certero de la escopeta de doble cañón acertó exactamente en la pierna derecha del agresor, destrozándole completamente la rodilla y derribándolo instantáneamente al suelo con un grito animal de dolor y sorpresa que se escuchó por todo el cañón y despertó a los zopilotes que dormían en las rocas más altas. «Estás completamente arrestado, Rodolfo Mendoza», declaró don Aurelio, con voz absolutamente solemne. «Vamos a llevarte inmediatamente al pueblo para que el capitán Ignacio Pesqueira te juzgue apropiadamente por intento premeditado de asesinato múltiple, secuestro con tortura, cárcere privado y maltrato sistemático de menores de edad. Refugio». Amarró firmemente al herido con cuerdas resistentes, mientras Rodolfo seguía maldiciendo y amenazando venganza terrible contra todos ellos. Pero sus amenazas sonaban completamente vacías como el viento que silbaba constantemente entre las rocas peladas del desierto. Sayen lloraba bajito en la carreta, pero no eran lágrimas de dolor físico sino de un alivio tan profundo que parecía venir desde lo más profundo de su ser. Por primera vez en muchas semanas largas,
Podía respirar completamente sin miedo, sabiendo que el demonio que había destruido sistemáticamente su vida y amenazado a sus hijas, finalmente había sido capturado y neutralizado para siempre. El viaje de regreso fue lento pero lleno de esperanza. Al llegar a la hacienda, el reencuentro entre Sayen y sus hijas fue desgarrador. Lágrimas de alegría, abrazos desesperados, palabras de amor susurradas entre sollozos. «Mamita, sabía que estabas viva», lloraba Itzel. «Aquí estoy, mi estrellita. Nunca más nos separaremos». Al día siguiente, Esteban partió hacia el pueblo llevando a Rodolfo Mendoza, atado como el criminal que era. El viaje tomaría todo el día, pero el vaquero Jackie conocía bien el camino y sabía exactamente qué decirle al capitán Ignacio Pesqueira para asegurar que se hiciera justicia verdadera. 3 semanas después, llegó la noticia que todos esperaban. Rodolfo Mendoza sería juzgado públicamente en el tribunal del pueblo. El capitán Pesqueira había conducido una investigación minuciosa, hablando con vecinos de la región y reuniendo evidencias más que suficientes para llevarlo ante la justicia por intento premeditado de asesinato múltiple, secuestro con tortura, cárcere privado y maltrato sistemático de menores de edad. Don Aurelio y Sayen hicieron el viaje al pueblo acompañados de Esteban y Refugio, quienes servirían como testigos principales del rescate. Las niñas se quedaron en la hacienda bajo la protección absoluta de Citlali, quien las cuidaba como una abuela cuida a sus nietos más queridos, prometiendo que ni un alma se acercaría a ellas. El tribunal estaba completamente abarrotado cuando llegaron. La historia se había extendido como pólvora por toda la región, y mucha gente había venido desde leguas de distancia a presenciar el juicio del hombre que había intentado asesinar a su propia familia. En aquellos tiempos, casos tan extremos de violencia doméstica rara vez llegaban a los tribunales públicos, por lo que había una expectativa enorme sobre el resultado. Sayenko temblaba ligeramente al entrar al recinto, pero la mano firme y protectora de don Aurelio Belalas en su brazo le daba todo el valor que necesitaba para enfrentar nuevamente al demonio que había destruido su vida y amenazado a sus hijas inocentes. Rodolfo Mendoza estaba visiblemente más delgado y demacrado, con la barba crecida y descuidada, pero sus ojos aún conservaban la misma crueldad fría de siempre. Cuando vio entrar a Sayenkos del brazo de don Aurelio, escupió desdeñosamente en el suelo y murmuró insultos que hicieron que el juez golpeara su martillo con fuerza, pidiendo orden absoluto en la sala. Esa desgraciada debería estar muerta y enterrada junto con sus crías inservibles. Refunfuñó lo suficientemente alto para que todos los presentes lo escucharan claramente. El licenciado Moreno, fiscal del distrito y hombre joven pero con experiencia sólida en casos criminales, presentó las evidencias con claridad meridiana y precisión absoluta. Las heridas múltiples documentadas meticulosamente en el cuerpo de Sayen por el médico oficial del pueblo, el testimonio desgarrador de Itzel, que fue tomado en sesión completamente privada para proteger la integridad mental de la menor, y los relatos detallados y coincidentes de los 3 hombres que encontraron a la mujer amarrada y torturada sistemáticamente en la casa abandonada. Señores distinguidos del jurado, dijo el fiscal con voz firme que resonó por todo el tribunal. Este no es simplemente un caso más de violencia doméstica común y corriente. Es un caso extremo de intento premeditado y calculado de asesinato múltiple de una madre joven y sus 2 hijas menores de edad, criaturas completamente indefensas. Un crimen que clama al cielo por justicia divina y humana y que no puede quedar impune si queremos vivir en una sociedad que se precie de ser civilizada y cristiana. El abogado defensor, un hombre mayor y cansado pagado a regañadientes por algunos parientes lejanos de Rodolfo, que querían lavar un poco el honor familiar, intentó argumentar débilmente que se trataba de una simple cuestión de disciplina familiar tradicional, que el hombre tenía derecho histórico a corregir a su esposa e hijos como considerara necesario según las costumbres ancestrales de la época y la región.
pero sus argumentos sonaron completamente huecos y anacrónicos ante las evidencias físicas abrumadoras y los testimonios emocionalmente devastadores que se fueron presentando uno tras otro durante las largas horas del juicio. Cuando llegó finalmente el turno de Sayen Bai para testificar ante el tribunal completo, su voz tembló notablemente al principio, pero fue ganando fuerza, claridad y determinación conforme iba contando su historia terrible con todos los detalles necesarios. Describió con precisión los 3 años completos de matrimonio marcados por una violencia escalante y sistemática, el horror indescriptible cuando Rodolfo se enfureció como demonio por el nacimiento de otra hija en lugar del hijo varón tan desesperadamente deseado, y las semanas interminables de tortura física y psicológica que siguieron a ese momento. Yo perdoné muchas cosas terribles durante nuestro matrimonio maldito, dijo mirando directamente a los ojos de cada uno de los miembros del jurado. Perdoné los golpes constantes, perdoné los insultos diarios, perdoné las humillaciones públicas que me hacía pasar delante de los vecinos. Pero cuando amenazó directamente a mis hijas completamente inocentes, cuando dijo con todas las palabras que las iba a matar solo porque eran niñas y no niños, supe sin lugar a dudas que estaba ante un demonio encarnado, no ante un hombre. Don Aurelio testificó con la autoridad moral que le daba su reputación intachable sobre el estado lamentable en que encontró a las criaturas y a la madre, sobre los detalles precisos del rescate peligroso y sobre la confesión abierta y descarada del propio Maese Rodolfo cuando fue capturado en flagrante delito. Su palabra tenía un peso enorme en toda la región, donde absolutamente todos conocían su reputación bien ganada de hombre íntegro, trabajador honrado y cristiano ejemplar. Cuando llegó finalmente el momento de que Rodolfo se defendiera por sí mismo, se levantó con una arrogancia increíble que horrorizó hasta a sus propios parientes presentes en el tribunal y dijo cosas que escandalizaron incluso a los hombres más duros y experimentados. Yo quería un hijo varón fuerte que me ayudara en el trabajo pesado del campo y me cuidara cuando llegara a viejo e inválido, declaró sin mostrar ni la más mínima señal de arrepentimiento. Esas mujeres no sirven más que para gastar el dinero que uno gana con el sudor de la frente y causar problemas constantemente. Si yo hubiera querido matarlas de verdad y para siempre, las habría matado de una vez y nadie se habría enterado jamás. Solo estaba tratando de enseñarles a respetarme como debe ser, como me enseñó mi padre y como me enseñaron en el ejército. El silencio que siguió a sus palabras fue tan pesado y aplastante como una losa de mármol. Incluso el juez, un hombre muy experimentado que había escuchado cientos de casos difíciles y perturbadores a lo largo de su larga carrera, se veía visiblemente perturbado y conmocionado por la frialdad absoluta y la falta total de humanidad que mostraba el acusado. La decisión del jurado fue completamente unánime. Culpable. En todos y cada uno de los cargos presentados. La sentencia fue ejemplar y contundente. 25 años de trabajos forzados. En las minas de plata más duras del Estado, sin ninguna posibilidad de libertad condicional ni derecho a recibir visitas familiares de ningún tipo. El juez, al pronunciar solemnemente la sentencia definitiva, agregó palabras que resonaron por todo el tribunal y que se recordarían durante muchos años en toda la región. Rodolfo Mendoza. Usted no es solamente culpable de crímenes atroces contra su esposa e hijas, es culpable de crímenes contra la humanidad misma, contra todo lo que nos hace dignos del nombre sagrado de seres humanos. Esta corte lo condena no solo por sus actos bestiales, sino por la frialdad diabólica con que los justifica ante Dios y ante los hombres. Que el Todopoderoso tenga piedad infinita de su alma perdida, porque los hombres de bien no la tendremos jamás. Cuando salieron del tribunal bajo el sol brillante de la tarde, Sayene lloró abundantemente, pero eran lágrimas de un alivio tan profundo y liberador que parecía salir desde lo más hondo de su alma. El capítulo más oscuro y terrible de su vida finalmente se había cerrado de manera definitiva e irreversible, 2 meses después del juicio. En una mañana dominical completamente soleada, que parecía bendecida por todos los santos del cielo,
La pequeña iglesia del pueblo se llenó hasta los topes de gente buena para presenciar el casamiento más comentado, celebrado y esperado de toda la región en muchos años. Sayen, vestida con un hermoso vestido blanco de algodón fino bordado con flores que las mujeres de las haciendas vecinas habían costurado con amor infinito y dedicación absoluta durante semanas enteras, caminaba lentamente hacia el altar, donde don Aurelio no. La esperaba con una sonrisa que iluminaba completamente su rostro curtido por el sol del desierto y marcado por los años de trabajo honrado. Itzel. Ahora de 5 años y rebosante de salud perfecta y alegría contagiosa, iba adelante esparciendo cuidadosamente pétalos de rosas silvestres que había recogido ella misma con sus manitas en los campos floridos de la hacienda. Orgullosa hasta las lágrimas de ser la niña de las flores en la boda más importante de su mamá querida. La pequeña Xochitl, ahora de 8 meses y gordita como un querubín bajado del cielo, dormía tranquila y feliz en brazos de Citlali, quien no podía contener las lágrimas de felicidad pura que rodaban libremente por sus mejillas arrugadas por los años de trabajo y sabiduría. El padre Miguel, que conocía a don Aurelio desde que era un joven lleno de sueños, condujo la ceremonia sagrada con especial cariño y solemnidad conmovedora. Habló extensamente sobre cómo Dios Todopoderoso a veces permite que pasemos por las tormentas más terribles para que podamos valorar mucho mejor los días de sol que vendrán después, y sobre cómo el amor verdadero se reconoce no por las palabras hermosas que se dicen, sino por los actos concretos de protección y cuidado desinteresado hacia los seres queridos. Don Aurelio Vázquez, dijo el padre en el momento más solemne de los votos sagrados. ¿Acepta usted a Sayen Kos como su esposa completamente legítima para amarla y protegerla fielmente en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, por el resto de todos sus días que Dios le conceda en esta tierra? Sí, padre, la acepto con todo mi corazón, respondió don Aurelio, con voz firme que se escuchó claramente hasta en los rincones más alejados de la iglesia. Acepto también a sus hijas, Itzel y Xochitl, como mis propias hijas completamente legítimas, para criarlas con amor verdadero y darles todo lo que unas criaturas inocentes necesitan para crecer felices, seguras y protegidas bajo la bendición de Dios nuestro Señor. Sayen, continuó el sacerdote con voz emocionada. ¿Acepta usted a Conashen, don Aurelio Nafarán, como su esposo completamente legítimo para amarlo y respetarlo fielmente en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, por el resto de todos sus días? Sí, padre, lo acepto con toda mi alma, respondió Sayen Kei, con voz clara y emocionada que temblaba de felicidad. Y prometo solemnemente ser una buena esposa y hacer de nuestra casa un hogar permanente lleno de paz verdadera, amor infinito y alegría constante, donde nuestros hijos puedan crecer completamente protegidos y felices. Cuando el padre dijo finalmente, pueden besarse como esposos legítimos ante Dios Todopoderoso y ante todos los hombres, toda la iglesia estalló en aplausos atronadores y gritos de celebración que se escucharon por todo el pueblo. La celebración se trasladó inmediatamente a la hacienda, al mismo patio empedrado donde todo había comenzado aquella madrugada memorable cuando Itzel apareció como una aparición cargando a su hermanita y pidiendo ayuda desesperadamente. Esa noche, después de que todos los invitados felices se fueron a sus casas y las niñas se durmieron con las pancitas llenas de dulces y el corazón rebosante de felicidad, Sayen y don Aurelio se quedaron en el corredor de la casa que ahora era verdaderamente su hogar, contemplando las estrellas infinitas del desierto que brillaban como diamantes preciosos sobre sus cabezas. ¿Está completamente seguro de que no se va a arrepentir nunca?, preguntó Sayen, todavía algo insegura después de tanto sufrimiento. 2 niñas pequeñas dan muchísimo trabajo, y yo vengo con muchas heridas que todavía están sanando lentamente. Don Aurelio.
La abrazó con toda la ternura de quien ha encontrado finalmente su tesoro más preciado después de años interminables de búsqueda. Sayen. Mi querida esposa, yo pasé 10 años largos y solitarios viviendo completamente solo en esta casa vacía y triste, sin más propósito en la vida que trabajar como mula y recordar a los muertos. Ahora despierto cada mañana sabiendo que tengo una familia hermosa que proteger y amar con toda mi alma. ¿Cómo podría arrepentirme jamás de la mayor bendición que Dios me ha dado en toda mi vida? Los años que siguieron al matrimonio bendito trajeron una felicidad tranquila y constante a la hacienda de Don Aurelio. Itzel. Creció fuerte, inteligente y alegre como una flor del desierto que florece después de la lluvia, ayudando en todos los trabajos de la casa y aprendiendo a leer y escribir con el maestro que Don Aurelio contrataba 2 veces por semana para que viniera desde el pueblo montado en su mula paciente. La niña tenía un talento natural extraordinario para manejar los animales más bravos y soñaba en secreto con algún día ayudar a su papá adoptivo en la administración completa de la hacienda próspera. Xochitl, que ahora tenía 4 años y era pura travesura andante, se había convertido en la alegría absoluta de la casa con sus risas cristalinas que resonaban constantemente por todos los corredores como campanitas de plata pura tocadas por el viento. Llamaba a Don Aurelio papá, desde que había comenzado a balbucear sus primeras palabras, y él se derretía completamente cada vez que escuchaba esa palabra mágica salir con naturalidad de los labios perfectos de la pequeña. Sayen se había transformado completamente en una mujer radiante, segura de sí misma, y llena de una paz interior que irradiaba hacia todos los que la rodeaban. Las marcas físicas de la violencia terrible que había sufrido habían desaparecido por completo con el tiempo y los cuidados amorosos. Pero más importante aún, las heridas profundas del alma estaban sanando día tras día en un ambiente de amor incondicional, respeto mutuo y seguridad absoluta que da Don Aurelio había creado especialmente para ella y sus hijas queridas. La casa grande, que durante tantos años había estado silenciosa y vacía como una tumba abandonada, ahora estaba siempre completamente llena de vida auténtica. Risas constantes de niños felices, conversaciones animadas durante las comidas abundantes, el ruido alegre de los juegos infantiles en el patio soleado, y esa atmósfera cálida y acogedora que solamente una familia verdaderamente unida puede crear con su amor. Sayen había dado a luz a 2 hijos más durante esos años bendecidos por la providencia. Primero nació Aurelio Maximiliano, un niño fuerte y saludable que había heredado claramente la estatura imponente y el carácter noble de su padre adoptivo. Después llegó al mundo Luz María, una niña preciosa de ojos verdes hermosos que era idéntica a su madre cuando era joven y radiante. La casa ahora estaba constantemente llena del ruido alegre y caótico que solamente una familia numerosa y feliz puede producir naturalmente. Llantos ocasionales de bebés contentos, risas melodiosas de niños mayores corriendo libres por los pasillos amplios, conversaciones animadas durante las comidas familiares abundantes, y esa confusión hermosa y vital que convierte una simple construcción en un verdadero hogar lleno de amor. A veces me despierto en las madrugadas silenciosas y pienso que todo esto es un sueño hermoso del que voy a despertar, confesaba Sayen a Don Aurelio, mientras contemplaban a sus hijos dormir en paz. Después de todo lo que pasé en esa época terrible, tener esta vida, esta familia bendita, esta paz completa, parece casi imposible de creer. No es un sueño, mi querida esposa, respondía siempre Don Aurelio con ternura infinita. Es la recompensa justa de Dios, Todopoderoso, para quien sufrió mucho más de lo que merecía y supo ser fuerte y valiente cuando más lo necesitaba. Años después, llegó una noticia que cerró definitivamente el último capítulo pendiente del pasado doloroso. Rodolfo Mendoza había muerto en la prisión durante una pelea violenta con otros presos, igual de despreciables que él. Sayen recibió la noticia con una serenidad completa que sorprendió hasta a Don Aurelio. No me siento ni feliz ni triste por su muerte,
dijo ella con una calma que reflejaba su crecimiento espiritual. Simplemente siento que el último capítulo verdaderamente malo de mi vida anterior se ha cerrado para siempre y definitivamente. Ahora puedo mirar hacia adelante sin ningún tipo de miedo o preocupación. 20 años completos habían pasado desde aquella madrugada memorable que cambió todas las vidas para siempre. Don Aurelio, ahora de 74 años pero todavía fuerte y completamente lúcido, estaba sentado cómodamente en la galería amplia de la casa grande, observando con satisfacción profunda todo el movimiento alegre del domingo en el patio. Era el día sagrado de reunir a toda la familia extendida para el almuerzo tradicional abundante que Sayen preparaba con ayuda amorosa de todas sus hijas. Itzel, ahora una hermosa mujer de 24 años, se había casado con un joven bueno y trabajador de la ciudad vecina y se había convertido en la maestra más respetada de toda la región. Tenía 3 hijos pequeños que corrían libres por el patio como ella había corrido décadas atrás. Xochitl, a los 23 años, había seguido su vocación natural y se había convertido en enfermera dedicada, especializándose especialmente en cuidar mujeres que sufrían violencia doméstica. Decía siempre que era su forma personal de honrar la historia terrible, pero victoriosa de su madre querida. Aurelio Maximiliano. Ya de 17 años y alto como su padre, había elegido naturalmente seguir los pasos del hombre que admiraba más en el mundo y trabajaba día y noche, aprendiendo a manejar la hacienda próspera junto a él. Luz María. A los 15 años, era una estudiante excepcional que soñaba intensamente con convertirse en abogada para defender legalmente a las personas débiles contra los hombres malvados, como siempre decía con determinación férrea. El patio amplio estaba completamente lleno de nietos de todas las edades corriendo de un lado para el otro, jugando alegremente entre las gallinas gordas y llenando toda la hacienda con sus risas contagiosas que hacían que hasta los trabajadores más serios sonrieran sin poder evitarlo. «Abuelo Aurelio», gritó la nieta más pequeña, una preciosa criaturita de 4 años que era idéntica a Itzel, a esa misma edad. «Cuéntanos otra vez la historia de cuando salvaste a la abuela». Sayen Goloth del hombre malo. Don Aurelio sonrió con ternura infinita y tomó a la pequeña en sus brazos fuertes. Era una historia que ya había contado literalmente cientos de veces a lo largo de los años, pero que nunca se cansaba de repetir porque cada vez que la contaba, recordaba el milagro extraordinario que Dios había obrado en sus vidas. Para los nietos inocentes, era simplemente un cuento hermoso de aventuras donde el héroe bueno salvaba a la princesa y a las niñas de los malvados, sin necesidad de conocer todos los detalles sombríos y terribles que no necesitaban cargar en sus corazones puros. Sayen, ahora de 45 años, y todavía hermosa a pesar de los primeros hilos plateados que comenzaban a aparecer en su cabello negro, había logrado algo que parecía imposible años atrás. Se había convertido en mucho más que una superviviente de la violencia doméstica. Durante los últimos 10 años, había fundado gradualmente un pequeño pero efectivo refugio para mujeres indígenas que huían desesperadamente de situaciones de violencia familiar. Lo había construido con sus propias manos y su propio dinero, ayudada por Don Aurelio y toda su familia, en un terreno que habían comprado específicamente para ese propósito sagrado. Se había convertido en un verdadero símbolo regional de renacimiento femenino, resistencia inquebrantable y esperanza renovada. Las mujeres de toda la región la conocían cariñosamente como la Madre Silenciosa, que salvó muchas voces. Porque ayudaba a las víctimas no solo con refugio físico, sino enseñándoles a encontrar su propia voz y su propia fuerza interior para reconstruir sus vidas destruidas. Nunca en toda mi larga vida vi una casa más bendecida por el Todopoderoso, decía Citlali, ya muy anciana, pero todavía activa y sabia. No hay más que alegría pura y niños completamente felices corriendo por todos lados. Esta es la recompensa que Dios da a quienes hacen el bien sin esperar nada a cambio. Esa tarde dorada, mientras el sol comenzaba su descenso majestuoso hacia el horizonte infinito pintando todo el paisaje con colores de oro y fuego, Don Aurelio caminó lentamente
y solo hasta el portón principal de la hacienda, exactamente el mismo lugar donde todo había comenzado aquella madrugada, que cambió para siempre el destino de tantas vidas. Era su ritual diario más sagrado, agradecer profundamente a Dios Todopoderoso por la familia extraordinaria que había ganado y por la vida plena que habían logrado construir todos juntos con amor, trabajo y dedicación mutua. Miró nostálgicamente hacia el sendero polvoriento que llevaba hacia el pueblo y recordó vívidamente la mañana cuando llevó a Rodolfo Mendoza, preso para que enfrentara la justicia merecida. Recordó también a la mujer completamente quebrada que había rescatado de aquella casa abandonada en el desierto. Recordó a las dos niñas pequeñas y aterrorizadas que habían corrido desesperadamente hacia sus brazos protectores en busca de salvación. Y ahora contemplaba el resultado milagroso de todo aquello. Una familia grande, próspera y genuinamente feliz. Hijos e hijas criados con amor verdadero y valores sólidos. Nietos que crecían libres y seguros en el mismo patio donde una vez había resonado el llanto desesperado de criaturas abandonadas. Una esposa que había logrado transformar completamente su sufrimiento personal en una fuerza poderosa para salvar y proteger a otras mujeres necesitadas. «Gracias, Señor Todopoderoso», murmuró con reverencia hacia el cielo estrellado que comenzaba a aparecer. «Por haberme concedido la oportunidad extraordinaria de ser padre verdadero, abuelo orgulloso y protector constante. Por haberme mostrado que la familia real no nace solamente de la sangre, sino del amor incondicional, el cuidado desinteresado y la protección mutua. Las primeras estrellas de la noche comenzaron a aparecer tímidamente. Las mismas estrellas eternas que habían iluminado aquella primera noche cuando dos criaturas desesperadas encontraron milagrosamente a un hombre dispuesto a arriesgar absolutamente todo por protegerlas de la maldad. Allí mismo, en ese patio empedrado donde el milagro había comenzado con lágrimas de terror. Don Aurelio sonrió profundamente sabiendo con certeza absoluta que había cumplido completamente su misión más importante en la tierra. Demostrar que el amor auténtico siempre vence al odio, que la bondad genuina siempre triunfa sobre la maldad, y que Sallenbosch había logrado renacer completamente del fuego terrible del dolor para convertirse en un símbolo eterno de resistencia femenina, fortaleza, maternal y esperanza inquebrantable. Su legado no era solamente una familia numerosa y feliz, sino principalmente una mujer extraordinaria que había logrado transformar completamente su sufrimiento personal en una fuerza poderosa para salvar y dar esperanza a muchas otras voces que habían sido silenciadas por la violencia, demostrando para siempre que algunas personas nacen para proteger, otras para resistir con dignidad, y las más especiales de todas, para renacer de sus cenizas y multiplicar infinitamente la esperanza en el mundo. Si esta historia te ha emocionado profundamente, si te ha hecho creer firmemente que aún existen personas buenas dispuestas a salvar vidas sin esperar nada a cambio, suscríbete inmediatamente al canal. Aquí cada relato nace directamente del alma milenaria de nuestro pueblo, y siempre hay otro esperando para recordarte que la esperanza nunca muere, y que el amor verdadero puede transformar hasta las tragedias más terribles en bendiciones extraordinarias.